En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, presentamos la Palabra Viva. Acompáñenos por este recorrido de las Escrituras, ya que creemos que el Dios del cielo tiene la respuesta para todos. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Puestos de pie, hermanitos, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y quisiera hacer una pregunta antes. ¿Tienen hambre? Bienaventurados los que tienen hambre, porque ellos serán saciados. Esta noche vamos a iniciar una de las epístolas más importantes en la Biblia, que es la epístola a los Romanos. Hemos finalizado el libro de los Hechos el jueves anterior, y esta noche vamos a iniciar el capítulo número 1 de los Romanos. Y como digo, una de las epístolas o de las cartas del apóstol Pablo más importantes, y que revelan una serie de detalles importantísimos en relación a la salvación, en relación a la vida de la iglesia, principalmente en relación a nuestra participación en la verdad de Dios. El capítulo número 1 dice de la manera siguiente: Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David y según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Voy a seguir leyendo verso 8. Dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para no tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros
el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Aleluya. Gloria a Dios. Tengan la bondad de tomar su lugar. Y así vamos a hacer una oración más, dándole gracias al Señor. Padre nuestro, te damos gracias por poder adorarte y poder ahora meditar en tu santísima palabra. Precioso Espíritu Santo, rogamos, Señor, que tú nos guíes, nos dirijas, nos enseñes, Señor, y que nos permitas, Señor, asentarnos cada día más en las verdades que tú has revelado para la salvación de la vida nuestra. En tus manos preciosas nos encomendamos para la gloria de tu nombre en Cristo Jesús. Que cada mente, cada corazón sea cautivo a la obediencia de tu palabra, a la verdad revelada. En Cristo nuestro suficiente Salvador, te damos gracias. Digan amén. Esta noche hemos leído, como dije, esta epístola o parte de esta epístola a los romanos. Una epístola bellísima que espero sobre todo que ustedes a lo largo de estos días puedan siempre apartar su tiempo para venir y estudiar la palabra de Dios. Además de esto, es una epístola también, como brevemente dije hace unos minutos, que básicamente revela el evangelio de Dios, o sea, las intenciones de Dios de dar a la vida del hombre una esperanza, una vida, una esperanza de eternidad. Básicamente, y a lo largo de toda esta epístola estaremos basándonos en este hecho en lo que consiste el evangelio de Dios. Y así es como inicia esta epístola, cuando en el versículo número 1 dice: Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, y luego dice apartado para, ¿qué dice? Para el evangelio de Dios. Nosotros estamos familiarizados con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y todos sabemos que hay una verdad evangélica que se le llama el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pero la realidad de todas las cosas es que es el evangelio de Dios. Es el evangelio de Dios. Cuando Pablo va a hablar en relación a la salvación o a las buenas noticias que hay para los seres humanos, lo llama el evangelio de Dios. Y sobre eso es, como digo, que toda la epístola habla, tratando de hacer entender no solamente en qué consiste el evangelio, sino la forma por la cual ese evangelio se revela y la forma por la cual también nosotros podemos hacernos poseedores de esas buenas noticias que Dios tiene para la vida de los hombres. Esta noche, basándonos principalmente en esa frase final del versículo número 1, quisiéramos ahora y a lo largo de todos estos capítulos hablar algo sobre el evangelio de Dios. El evangelio de Dios. Ahora, en primer lugar, quisiera muy brevemente señalar que nosotros como seres humanos anhelamos oír buenas noticias. Evangelio es lo que significa buenas nuevas o buenas noticias. Sin embargo, nosotros dentro de la vida humana hemos anhelado siempre tener buenas noticias. No sé si ustedes tienen amigos, conocidos, que siempre son malos
¿cómo dijera? Comunicadores. O sea que siempre uno no habla mejor con ellos porque siempre lo deprimen. O sea, siempre traen mal agüero. O sea, como que traen malas noticias toda la vida. Uno habla con ellos y solo dice, pues fíjese que las cosas están bien malas, o fíjese que está pasando tal esto, que no sé qué. Entonces uno mejor ya como que no ni quiere hablar con eso, porque uno lo que quiere hablar es con gente que traiga, pero buenas noticias. Desde tiempo antiguo la civilización ha esperado tener esa buena relación con seres o personas que tengan algo bueno y positivo que decir. Pero tratar con personas que tienen algo malo y negativo que hablar, entonces uno ni siquiera quiere escucharlo. No sé si a ustedes les ha pasado eso, hermanos. Sin embargo, ahora, de una manera muy sencilla, nosotros encontramos que en medio de ese anhelo humano de escuchar algo positivo, algo que lo conforte, que lo anime, Dios quiso revelarse a la vida de los hombres, trayendo de hecho, hermano, una grandiosa noticia. Una grandiosa noticia para la vida de los hombres. La Biblia aquí lo dice de alguna manera clara cuando leemos el versículo número 16, porque dice que la buena nueva, en un sentido resumido, es poder de Dios ¿para qué? Para salvación. O sea que el plan de Dios al revelarse a la vida de los hombres consiste en decirle al hombre: hombre, hay una esperanza para ti. Pero es un asunto, y que esto es muy importante, pero es un asunto que nace en Dios. Porque dice Pablo, siervo de Jesucristo y llamado a ser apóstol, apartado ¿para qué dice? Para el evangelio de quién? ¿Evangelio de quién? Evangelio de Dios. Es decir, para las buenas noticias que Dios quiere dar a los hombres. Y en el verso 16 se resume cuál es esa buena noticia. ¿Cuál es esa? ¿Cuál es esa? Dice, es salvación. Salvación. El evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pero aquí se resume que el evangelio es dos cosas: poder para salvar, poder para salvar, poder para salvar. Las buenas noticias de Dios son para salvar, para salvar, para salvar. Gloria a Dios. Ahora aquí viene la parte complementaria. ¿Salvar de qué? Bueno, hay muchas áreas de donde el evangelio nos salva. ¿De dónde nos va a salvar el evangelio? O sea, la buena noticia es que Dios quiere ¿qué? Salvar. Díganlo fuerte. Dios quiere salvar de qué, en primer lugar. Bueno, si hay una promesa o una anunciación de salvación, es porque el hombre, de hecho, ha caído en un estado de condenación. No solamente de condenación, sino de prisión. ¿Cómo es que dice San Juan cuando habla del pecado? Dice que el que hace pecado, que dice, esclavo es del pecado. O sea que, entonces, el hombre cuando peca o pecó, fue hecho esclavo. ¿Esclavo de qué? Del pecado. Estando en la condición de pecado, entonces ya ahí se pervirtió la raza, se destruyó la vida humana
Y se hace no solamente un ser, hermanos, que lo amarra el pecado, sino que también su voluntad está presa para hacer la voluntad de sus deseos, de su carne. Es decir, que queda bajo una prisión. No sé si ustedes se recuerdan, ¿no? Que me viene aquí al frente. Quedó bueno el púlpito. Pero no sé si ustedes recuerdan cuando Cristo llegó a la sinagoga, el capítulo 4 de San Mateo, que dice la Biblia que el Señor dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Dijo: para traer las buenas nuevas de salvación, de liberación. Y dijo: proclamar libertad a los cautivos. O sea que el hombre cayó en un estado de atadura, de prisión, de grillo, de condenación cuando pecó. Ahora, hermanos, esto es lo maravilloso del evangelio, de las buenas noticias del Señor, que no se trata de hablar de conceptos que hay que memorizar, de ideas que los hombres tienen, sino que la Biblia habla de una realidad, de una realidad que el hombre está amarrado, atado en el pecado, porque se entregó a la desobediencia, cayó en el pecado y luego cae en ese vacío y es atado. Una vez atado, el hombre, hermanos, ahí se desenvuelve, ahí vive. Y entonces cuando uno presenta la verdad de Cristo o la realidad del evangelio, es tan sencillo, porque uno encuentra una persona delante de uno y uno, al conversar con él o ver la clase de vida que tiene, inmediatamente uno sabe. ¿Qué sabe uno? ¿Qué es lo que sabe? Si es esclavo o es libre. Si es esclavo o es libre, porque su conducta evidencia su condición. Y entonces es ahí tan fácil y tan urgente a la vez, hermanos, de llevar la verdad del evangelio de Dios a las vidas de los hombres. Así que no se trata de una religión. ¿Por qué no te haces de mi iglesia? ¿Por qué no te haces de mi denominación? ¿Por qué no te haces de mi congregación? Eso no es el punto. El punto es ser libre de la atadura del pecado, ser libre de la condenación del pecado. Y hermanos, como digo, esa es y debiera ser la clave en nuestra prédica. Es decir, para ganar al perdido, hacer ver inmediatamente a través de los frutos de la persona que es una persona que está bajo una prisión o una presión que no le permite ser el ser que debiera de ser. Ser la persona que debiera de ser no se lo permite porque él está atado. Pero por eso cuando leemos la Biblia dice Pablo, siervo de Jesucristo. Dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Dice, apartado para el evangelio de Dios. Evangelio de Dios. ¿En qué consiste el evangelio? Es salvación. Salvación, verso 16. Es poder de Dios para salvación. Digan gloria a Dios, hermanos. Es salvación. ¿Salvación de qué? De toda atadura en el cual o en la cual haya caído el hombre. Ahora es interesante aquí
Queridos hermanos, que no ha habido otra buena nueva, otro mensaje que los hombres hayamos oído que sea capaz de traer esa liberación. No hay buena nueva en la tierra, no importa quién la haya promulgado o haya pretendido llevarla a los oídos de los hombres. Ni una noticia como esta de Dios ha sido capaz de traer la liberación, porque el objetivo único del evangelio de Dios es salvación para el que cree, salvación para el hombre, salvación para la mujer. Ahora, aquí hay dos cosas más breves que voy a señalar, y es, queridos hermanos, lo que antecede al versículo número 16. O sea, la palabra que dice evangelio, el evangelio o del evangelio, y luego dice, no me avergüenzo del evangelio, dice, porque es que, díganlo fuerte, es poder. Díganlo conmigo, es más fuerte, es más fuerte, es más fuerte. ¿Qué quiere decir? Que la buena nueva de Dios no es una buena nueva como que se tira así y que puede que funcione y puede que no funcione. No es una buena nueva que puede que funcione y puede que no funcione. La buena nueva de Dios es, la buena nueva de Dios es, la buena nueva de Dios es poder. O sea que no hay atadura, no hay yugo, no hay prisión, no hay vicio, no hay demonio, no hay, hermano, legión, no hay manera que el hombre pueda quedar atrapado si el Dios de los cielos ha hablado y ha actuado para dar la liberación a la vida de los hombres. Hoy sí debían de levantar las manos y alabar al Señor y decir aleluya, gloria a Dios. Es decir que en Dios, si Dios decidió salvar a los hombres, porque dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. El evangelio de Dios es para poder para. Entonces, si la salvación es el evangelio, que es la anunciación de Dios, el evangelio no va a fallar, no puede fallar, no falla, no puede fallar. Alégrense pues, hombre, alégrense, alégrense con voces de júbilo, alaben su nombre. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no puede fallar el evangelio. Porque no se le inventó un hombre, sino es, dice Pablo, apartado para el evangelio de Dios. Y luego dice, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios decidió salvar a los hombres, y no importa la atadura, la cueva, la muerte,
donde estén la bajeza, el vicio, la estupidez en la que vivan, el evangelio ilumina, el evangelio rompe, el evangelio libera, el evangelio trae la gloria de la salvación. Y si no, acuérdense de Lázaro. Estaba muerto. Yedía ya 4 días. Y si no, acuérdense del Gadareno, un loco que andaba hiriéndose en los cementerios y ya ni nombre tenía porque sus hechos lo evidenciaban como un atormentado loco que andaba en todo lugar, y el nombre de él ya se había perdido. Ya no decían don Pedro se volvió loco, sino decían el loco del cementerio, porque ya lo había atado tanto el diablo que parecía imposible la liberación. Pero lo que es imposible para los hombres, posible es para el evangelio de Dios. Debían de ponerse de pie y dar gloria a Dios, porque nada hay imposible para Dios. Y las buenas nuevas que han llegado a esta tierra proceden de ese Dios eterno, de ese Dios poderoso, de ese Dios que no tiene principio ni fin, ese Dios que nadie puede decirle que haces, por qué lo haces, sino que el Dios eterno, soberano, Rey de reyes y Señor de señores, Creador de cielos y de tierra, decidió salvar a los hombres y salvarlos con su poder. La Biblia dice: ¿quién puede resistir su poder? Uno puede ser un bruto y creerse muy sabio, duro, pecador, sin vergüenza, y dice: a mí no me importa lo que hablen los evangélicos, los creyentes o estos que siguen a Cristo. Pero cuando ese poder opera para dar liberación, no hay quien pueda resistir su voluntad, y no hay quien pueda decir yo no quiero, sino que al contrario, el poder libertador del evangelio llega para arrancar a los hombres de donde quiera que estén. Bendita sea la misericordia del Dios de los cielos. ¡Alábenlo! Buenas nuevas de Dios. Eso es el evangelio. Lo que nosotros hemos venido predicando, oyendo, son las buenas nuevas de un Dios que es misericordioso, que vio a los hombres atados, vio a los hombres hundidos, vio a los hombres, hermanos, en todo tipo de condición de muerte, y decidió salvar a los hombres mediante su poder para establecerlos en una vida extraordinaria. El evangelio de Dios. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Pablo dijo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Ahora viene la parte final. ¿En qué consiste el evangelio? El movimiento en sí de Dios para salvar. ¿En qué consiste esa buena nueva? ¿En qué consiste? En la salvación. Ahora, ¿cómo se va a operar esa salvación? Ahora, en primer lugar, antes de mencionar la fe, aquí se habla, dice, en el verso 2 dice, ¿qué es lo que dice? Díganlo conmigo, que Él había prometido por sus profetas antes en las Santas Escrituras. O sea que
La buena nueva de Dios, que es salvación y que se opera, hermanos, en su poder ilimitado. Se habla aquí que había sido anunciado de antemano. ¿Cómo se realiza esa salvación? Les voy a hacer una pregunta, no se confundan, pero oigan esta pregunta: ¿quieren ser salvos? No van a contestar. O les pregunto: ¿y ya son salvos? Tal vez, por eso dije no se confundan. ¿Ya son salvos? No, así no se contesta. Si son, se dice amén. Se levanta la mano y se dice amén. ¿Son salvos? Pero como seres humanos, en nosotros hay un anhelo de ver un día esa gloria que Dios ha preparado. Un día veremos esa gloria. Un día estaremos con Él en la eternidad. Después, cuando esta corta vida de 60, de 80 o de 100 años, si alguno logra llegar a los 100, después de esta corta vida estaremos con Él para siempre. Y todo lo que ha sido esta vida se verá tan breve y tan corta que, hermanos, quizás nos reiremos en la eternidad al pensar en lo que fue la vida. Sin embargo, en el anhelo de llegar a esa eternidad, la Biblia señala que ya Dios había hablado cómo se realizaría. A los profetas se lo reveló. A los profetas les dijo cómo sería. ¿Y cómo fue que le dijo a los profetas? Voy a mencionar 2, 3 profecías del pasado, cuando Dios habló de cómo sería la salvación. Por lo menos a Moisés le dijo: un profeta, dijo Moisés, como yo, Dios levantará. Y el que no oyera a tal profeta no tendrá la vida. El que no oyere a tal profeta. Ahora, cuando uno lee la escritura y se encuentra con el profeta Isaías principalmente, la Biblia señala en varios capítulos del profeta Isaías, en el 55, en el 53, hermanos, habla de una manera majestuosa, señalando que la Virgen, en el capítulo inclusive 9, habla diciendo: la Virgen dará a luz un hijo y será llamado su nombre Emmanuel, príncipe de paz. Será llamado príncipe de paz, Padre eterno. El hijo que sería dado, el hijo que sería nacido, sería llamado Padre eterno, príncipe de paz. Sería llamado Dios fuerte. En el capítulo 53 de Isaías, la profecía nuevamente dice que sería él, hermano, cargado con el pecado de los hombres, y que a la larga vería el fruto de aquel sacrificio que se realizaba. Cuando los profetas hablaron nada menos que del Verbo hecho carne. Hablaron de Jesús, el Hijo de Dios. Y cuando literalmente se lee el versículo número 3, Pablo ya no menciona a los profetas, sino que de una vez dice: hablaron los profetas acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Digan gloria a Dios. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí vienen los antecedentes humanos y antecedentes divinos para garantizar que Él es
Él es el evangelio de Dios prometido. Los antecedentes primeros, que el antecedente humano, ¿cuál es el que se menciona ahí? Hijo de David, hijo de David. Porque estaba establecido que el hijo de Abraham sería el heredero. En tus simientes serán benditas. Entonces tendría que ser, según la carne, hermano, hijo de Abraham, hijo de David. El que fuera aquel que traería el poder libertador, aquel que traería la anunciación de la gloria de Dios a favor de la vida de los hombres, tenía que tener este sello: hijo de Abraham, hijo de David. Cuando uno lee el evangelio según San Mateo, no sé si alguna vez lo han leído, pero así inicia: genealogía de Cristo Jesús, de Jesús, hijo de Abraham, hijo de David. Es decir, que según la carne, Cristo tenía los requisitos necesarios para ser aquel de quien se había hablado, que, hermanos, traería la verdad de Dios eterna a favor de la vida necesitada de los hombres. El requisito humano es el primero, luego el requisito divino, en donde la Biblia señala, donde dice inmediatamente, en el mismo versículo dice: fue declarado hijo de Dios, en el verso número 4, con poder, según el Espíritu de santidad. Y luego dice: por la resurrección. Es decir, que el evangelio de Dios revelado llegaría en la persona de Cristo, que traería las credenciales de su genealogía. Pero además de eso, no podría ser detenido, hermanos, por el pecado, sino que viviría en santidad en primer lugar, y en segundo lugar, ni la muerte podría detenerlo, porque él vencería la muerte para establecer a los hombres en una perfecta liberación. Digan gloria a Dios. Que digan gloria a Dios, les digo, digan gloria a Dios. El evangelio de Dios que Pablo recibió fue anticipado por los profetas, fue señalado en el Hijo de Dios, y el Hijo de Dios recibe las suficientes credenciales humanas y espirituales para cumplir el plan de Dios. Entonces todo el plan es este: Dios decidió salvar a los hombres. Tiene suficiente poder para hacerlo. ¿Van a decir amén o no? Lo centra en su Hijo. Y una vez centrado en su Hijo, señala el versículo 16 de una manera clarísima: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Verso 16. Y dice: es poder para salvación. Y luego finaliza diciendo: a todo aquel que cree. Repitan conmigo: a todo aquel que cree. Una vez más: a todo aquel que cree. Es decir, que ahora Dios anuncia, Dios se revela, Dios ahora, hermanos, llama a los hombres sencillamente a creer. Es increíble que sencillamente por la fe
en la verdad de Dios, los hombres podamos alcanzar la salvación. Es increíble. Es increíble, pero ahí se centra precisamente el evangelio, en la fe. Finaliza diciendo lo que Habacuc ya había escrito el apóstol Pablo: el justo por la fe vivirá. La fe en Cristo, la fe en Cristo hace salvo al hombre. Los anhelos de la vida humana se verán coronados cuando el hombre haya creído en el Hijo de Dios. No hay, hermanos, diría yo, en ninguna parte del evangelio requisitos ajenos a creer, requisitos que estén al lado de, paralelos a creer. La buena nueva de Dios era esto. La buena nueva de Dios era salvación en el que Él ha señalado, o a través de quien Él ha señalado, en Cristo, sin tener límite alguno, para que se logre el propósito de Dios a favor de los hombres. Solamente basta creer para poder nosotros recibir el beneficio de la salvación de Dios. No hay, hermanos, no hay ritual ni ceremonial, no hay liturgia, no hay ceremonia, no hay nada. Todo lo que hay que hacer es creer en la buena nueva de Dios, en la persona de Cristo. Y cuando uno cree, el poder del evangelio libera la vida del hombre de una manera extraordinaria. ¿Quién recuerda San Juan 8:36? Dice la escritura en San Juan, dos versículos conocidísimos: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará. Es decir, que ahí está la liberación en el conocimiento de la verdad de Dios. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre sino por mí. El evangelio de Dios se llama fe en Jesucristo nuestro Señor. El justo por la fe vivirá. Solo voy a finalizar recordándoles dos ejemplos. Un padre tenía un hijo que estaba preso por los demonios, y que desde niño los demonios lo poseían, lo tiraban al suelo, a veces en la tierra, a veces en el fuego, a veces en el agua. Lo querían matar, porque el diablo, que el Señor lo reprenda, ha venido para matar, hurtar y destruir. Trajo su niño y lo presentó a los discípulos, y luego Cristo venía caminando y le dijo: Señor, si tú puedes hacer algo, ¿cómo no iba a poder? Si es el evangelio de Dios, el poder de Dios encarnado, ¿cómo no iba a poder? Pero le dijo a aquel hombre: si puedes hacer algo, ayúdame. Cristo le dijo: si puedes creer, lo tienes. Porque al que cree, todo le es posible.
Es decir, que la liberación llegaría por la fe. Hubo un hombre en los días de Pablo, era un hombre bruto, rudo, era un hombre que torturaba, y le dieron orden de meter a Pablo y a Silas en lo más profundo de la prisión. Los metió allá, puso sus brazos, sus pies en el cepo, y ahí los tuvo, después de haberlos azotado. Sin embargo, el Dios de los cielos, que tiene propósitos de libertad a favor de la vida de los hombres, digan gloria a Dios, pues, hombre. Voy a repetir esto. Cuando Pablo y Silas estaban en el cepo, pero el Dios que tiene propósitos de libertad a favor de la vida de los hombres no podía estarse callado. Entonces conmovió la prisión. Dice el libro de los Hechos en el capítulo 16 que hubo un terremoto, aleluya, porque el poder de Dios estaba actuando para traer liberación a la vida de aquel carcelero. Y dice la Biblia, las cárceles se abrieron. Los grillos y las cadenas se abrieron. Porque al poder de Dios y a la presencia de Dios tiembla la tierra. ¡Alabe! ¡Y en gloria! Pero faltaba todavía liberar a ese monstruo, que la Biblia lo llama el carcelero de Filipo. Y aquel hombre, cuando oyó y vio el terremoto, corrió hacia adentro de la prisión pidiendo luz, gritando. Y entonces dice la Biblia que se quería suicidar. Es decir, que el diablo no solamente lo había hecho un animal bruto, sino que además de eso también lo quería matar. Pero cuando estaba ahí en la frontera misma de la eternidad, el apóstol que es enviado, uno que es enviado, como había sido enviado a Filipo para pregonar las buenas nuevas, le dice: no te hagas daño, no te hagas daño, porque aquí estamos todos. Entonces aquel hombre duro, rudo, les dijo estas palabras: ¿qué haré para ser salvo? ¿Qué haré para ser salvo? Las palabras del apóstol Pablo fueron estas: cree, 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 cree. Digan gloria a Dios. Cree en el Señor Jesucristo, que es la encarnación del Evangelio de Dios y el poder de Dios. Cree y serás salvo tú y tu casa. No hay prisión que pueda detener al hombre que cree. No hay temor que pueda detener al hombre que cree. Todo aquel que cree en el Hijo de Dios experimentará la salvación.
todo aquel que cree en el Hijo de Dios experimentará la liberación. Si son demonios, los demonios huirán. Si son cadenas, las cadenas se romperán. Si es la muerte retrocederá. Si fuera lo que fuere, enemigos, prisiones, muerte, tinieblas, lo que sea, en la fe del Hijo de Dios somos más que vencedores. Digan gloria. Levante sus manos, digan gloria. Solo creer. El justo por la fe vivirá. La fe en Jesús, el Hijo de Dios, probado, recontraprobado en santidad, humanamente, en santidad y en eternidad. El Evangelio de Dios, que nada lo puede detener. ¿Usted quiere ser libre de la enfermedad? Solo tiene que creer. ¿Quiere ser libre de alguna otra prisión? Solo tiene que creer. Si quiere ser libre de los temores, solo tiene que creer. Si usted quiere ser libre de condenación, quiere ser libre de cualquier situación, crea en el glorioso, eterno Hijo de Dios. El carcelero dijo: ¿qué hago para ser salvo? Cree. Si usted tiene presiones este día o tiene situaciones y que quiere salir de ellas, crea. Si las cargas lo abruman, crea. Si el pecado lo asedia, crea. Si la muerte lo rodea, crea. Crea. El justo por la fe vivirá. Lo último que les digo, para que vengan aquí al frente los que quieren ser sanados, liberados, lo que sea. Hoy el Señor quiere hacer un milagro en su vida. Hubo una mujer que dijo estas palabras en su corazón, en su mente. Ella dijo estas palabras: si tan solo tocare el borde de su vestido, seré sana. Porque virtud salía de él. Salió virtud el día que la mujer lo tocó. Saldrá virtud este día, si por la fe usted se acerca a él. Amén. Puestos de pie, vamos a estar. En este tiempo de necesidades profundas en la vida del hombre, hemos presentado la palabra viva. Confiamos en que el Dios del cielo ha dado respuesta a su vida.